Vamos a ver citología primero y después histología, ¿ya? Entonces, primero con la célula, ¿ya? Ahí, ya, ahí sí se ve mi pantalla. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, primero, antes de pasar a ver propiamente la célula, vamos a ver los niveles de organización de la materia. ¿Sí? Entonces, aquí sí tienes que anotar todo lo que yo diga, hasta lo que yo tose, porque siempre hay alguna cosa chiquita que uno se lee, se pasa y no parece importante, pero en algunas pruebas sí sale, ¿no? Ok. Un dato, ¿ya? Listo. Entonces, como te dije, vamos a empezar de lo más chiquito a lo más grande, de lo micro a lo macro. Y esos es los niveles de organización de la materia. Entonces, lo más pequeño que en nuestro estudio conocemos desde el átomo. Obviamente hay cosas más pequeñas que los átomos, que lo que conforman los quarks, pero eso no vamos a tomar en cuenta acá, sino que tomémosle cuenta como átomo, ¿ya? Átomo, acordándonos que es una palabra, dos palabras griegas fusionadas. A, que es sin, y tomos viene, perdón, tomo viene de tomos, que significa división. Entonces, una partícula que en esa época se consideraba que no tenía división, ¿ya? Al conjunto de átomos se le llama molécula, ¿ya? Por ejemplo, la molécula del agua, que tiene de aquí dos átomos, perdón, de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿ya? Al conjunto de moléculas, algo que le faltó a este gráfico, en este espacio de aquí estaría, se llaman macromoléculas, ¿sí? Estas macromoléculas son las que vamos a tomar en cuenta en nuestro estudio de la célula, ya que con las reacciones que se producen van a formarse a organelas o otras macromoléculas, como ya vamos a ver, ¿ya? Después, el conjunto de macromoléculas están las organelas celulares. Son los órganos de cada una de las células para cumplir una función específica, ¿sí? Y hay el conjunto de todo eso, se le conoce como célula. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perdón, solo decía algo. No, Listo, ok. Entonces va de átomo, molécula, macromolécula, organelas celulares y célula. exacto. Ajá, en ese Listo. orden. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Ahora sí, el conjunto de células nos da un tejido. ¿Ya? Que eso ya es propio del estudio de la histología. Entonces, vamos a ver en este sentido de macromolécula, qué organelas, las funciones que hace y que tiene la célula, qué tipos de célula tenemos y después qué tipo de tejidos que es propiamente la histología. Ok, ¿Ya? desde átomos hasta células, eso estudia la citología, ¿verdad? Desde macromolécula hasta célula. Ok, Ajá. doctor. Porque de molécula a átomo eso estudia la química. Claro, es la bioquímica. Ajá. ¿Ya? Pero igual van de la mano, ¿no? No se puede estudiar uno de las materias y otra así desvinculado, porque no, uno piensa que está aprendiéndose de memoria y no es así, todo tiene una relación, una causa, aunque sean materias diferentes. Listo. El tejido, la unión de tejidos me va a dar un órgano específico. Por ejemplo, si estamos hablando de tejido óseo, me va a dar el hueso, ¿ya? Después, al grupo de órganos tiene dos connotaciones, sistema o aparato, dependiendo del tipo de tejido que tengamos. ¿Cuál es la diferencia? Esto te decía, nota. El sistema es conjunto de órganos, ¿sí? Como ya sabemos, pero con igual tejido, ¿ya? Un ejemplo es del sistema nervioso, ¿ya? Sistema es un conjunto de órganos con igual tejido. En este caso, el sistema nervioso, todo lo que conforma el encéfalo, médula espinal y nervios periféricos, va a estar hecho de neuronas, ¿sí? Esa es la célula. Y el tejido es el tejido nervioso. No hay una célula ahí extraña, perdón, que invade ese tejido para transformarlo. Es el mismo, ¿no? Todo es neuronas. Eso se le considera como sistema. Mientras que aparato es conjunto de órganos, pero con diferentes tejidos. Ejemplo, pongámosle al aparato respiratorio, que comienza en la nariz. La punta de la nariz se mueve,
Y más arribita de la nariz ya no se mueve, es más fijo. La punta es cartílago y lo que está más arriba en la raíz, de la nariz, perdón, es hueso. Y metiéndonos más adentro en la faringe, en la parte de la manzana de Adán, eso también se mueve. Si te topas un poco, le ves que se mueve a los lados. Eso tiene parte hueso y parte es cartílago. Tiene tendones, tiene músculos, tiene mucosa, que eso ya vamos a ver después. Si es que nos vamos más abajo, el pulmón ya tiene otro tipo de tejido especializado para intercambiar gases. Entonces, todos estos tejidos cumplen una misma función, que es la de respirar, pero no se llama sistema porque es diferente tejido, es aparato respiratorio, de acuerdo a la terminología de histología, ¿sí? Porque hay algunos libros, principalmente los de anatomía, le confunden, ponen sistema respiratorio y otros ponen aparato respiratorio. Entonces, hablando histológicamente, es aparato respiratorio porque tiene diferentes tejidos. ¿Listo? ¿Algún otro aparato que tú sepas? El aparato. No, hagamos algo rápido. El aparato digestivo. Eso, el aparato digestivo, perfecto. Comenzando en la boca con los dientes, que es diferente del estómago. Solo con esos dos ya te das cuenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, todo está entendido hasta ahí. Eso, perfecto. Algo no, como que te oigo a lo lejos a veces. No sé si Perdón, estás usando. permítame un momento, creo que mejor me pongo los auriculares y Eso, mejor. eso mejor. Listo. ¿Listo? ¿Me escucha así? Eso, ahí te oigo mejor. Perfecto. ¿Ya? Listo. Ahora sí, el conjunto de aparatos y sistemas, los dos, no, conjunto de aparatos y sistemas me da un organismo o un ser vivo, ¿ya? Cualquiera que este sea. Pero hay otros seres vivos que se quedan solo en estadio de célula. Por ejemplo, las bacterias, los hongos unicelulares, los protozoarios unicelulares también, solo se quedan ahí. Y con los organelas les basta para sobrevivir, ¿ya? Ok, Los virus no son organismos vivos, por si acaso. Estos se les encuentra en el umbral de la vida, ¿no? Solo se activan cuando está dentro de una persona o cualquier ser vivo que va a infectar, pero en el ambiente están muertos, ¿ya? Por eso no se les ok, considera como seres vivos, y de lo que vayamos viendo en estas diapositivas. Listo. ok, doctor. Muy bien, ahora sí, hablando por organismos, el conjunto de organismos de la misma especie se llama población, ¿ya? Población. Conjunto de organismos de la misma especie, población. ¿Ya? Después, el conjunto de más organismos de diferentes especies se llama comunidad. Comunidad, diferente de especie. ¿Ya? Chévere. Esta comunidad localizada en un ambiente geográfico específico se transforma en ecosistema. ¿Ya? Entonces, una comunidad no puede estar separada del ambiente natural. Por lo general se le va a considerar más que comunidad como ecosistema. A una comunidad por sí sola solo le vas a ver en los zoológicos, porque eso no es un ambiente natural para ellos, ¿ya? Pero en la Ok, naturaleza se llama ecosistema. ¿Listo? El ecosistema, como te digo, tiene dos partes. El ambiente, que se llama biotopo, y la parte viva, los animalitos, las plantas, que se llama biocenosis. Biotopo, la parte inorgánica, el clima, las montañas, el agua, todo eso, lo inorgánico. Y la biocenosis, con C, biocenosis, es los animalitos y las plantas. ¿Listo? Facilito. Siempre que te pongas no sé, siempre sale en alguna conversación o la palabra ecosistema. Acuérdate, aunque no te acuerdes de este concepto, acuérdate de las Islas Galápagos. Geográficamente es una isla, ¿no? Está rodeado de agua, tiene pocas elevaciones, tiene volcanes submarinos, eso sería el biotopo. Y los animalitos que hay ahí, tortugas marinas de tierra,
de los pingüinos que también hay ahí a veces. Esos son las biocenosis. Entonces, el más Ok, común entonces, es el, biotopo es lo mismo que seres abióticos y biocenosis de seres bióticos, diría. exacto, ajá, Ok, eso, en resumidas cuentas. Listo, facilito, ¿no? sí. Después, el conjunto de ecosistemas me forma el bioma, ¿sí? Por ejemplo, ecosistema de Galápagos, el de la costa nuestra, de la sierra y el del oriente, todo eso forma el bioma ecuatoriano, porque es un conjunto de ecosistemas de nuestro propio territorio, como por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Por países va a haber diferente bioma y en algunos lados va a tener diferentes especies. Por ejemplo, en Galápagos, el ecosistema de Galápagos tenía las islas Tortugas Galápagos. Eso se considera como una especie endémica, ¿ya? Y no solo de animalitos, también plantas, virus y bacterias se encuentran como especies endémicas, ¿sí? Ejemplo aquí Ok, que está doctor. en el mapa, en África, hay una especie endémica de VIH que es diferente que del resto del mundo, ¿sí? Por ejemplo, con virus, ¿ya? Mm, es endémica, bueno. Endémico, o sea, un tipo del VIH, Ok, doctor. Una pregunta. ¿sí? Ecosis- ¿Lo que es tundra, taiga, bosques caducifolios entra en ecosistema o bioma? Bueno, eso de ahí es solo el biotopo del ecosistema. Ah, ok. Ajá, los ejemplos que me dijiste ahorita. Solo biotopo de ecosistema. Chévere, Ajá. doctor. O también el biotopo de bioma, ¿no? Dependiendo de cuánto es la ¿Cuánto extensión. abarque? Ajá. Ok. Eso, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. No, perfecto. Y el conjunto de biomas de todos los países, de todo el mundo, se llama biosfera, ¿sí? Siempre que no te acuerdes qué significa una palabra, le puedes desglosar en dos. Bio, vida, esfera, pelota. Una pelota de vida, en otras palabras, del planeta Tierra. ¿Listo? Eso vamos a Ujú. usar bastante el desglose de palabras latinas y palabras griegas, sobre todo en anatomía, que eso tiene un montón de nombres griegos. Listo, ¿Ya? doctor. Perfecto. Ahora, yo no puedo decir que el conjunto de biosferas me conforme el universo, porque hasta lo que se sabe, este planeta es el único que tiene vida. ¿Listo? Entonces, hasta ahí quedaría la organización de la materia por parte de la vida. De ahí, hablando a escala mayor, ya tenemos que hablar de otros componentes. ¿Listo? Listo, Muy doctor. bien. Hablando de eso, del universo, tenemos que saber primero el origen del universo, porque hay componentes en los planetas que van a conformar las partes de la célula. ¿Sí? Por eso no es un desvío, sino voy a hacer un pequeño acotación aquí. ¿Ya? Entonces, las teorías del origen del universo. En toda investigación científica siempre hay un curioso que se pregunta de dónde vino tal cosa. ¿Ya? Uno se preguntó, bueno, no uno, varios se preguntaron de dónde vino el universo, ¿ya? En una escala universal se preguntaron bastantes gentes, pero pocas personas llegaron a estas conclusiones de acá. La una es la teoría del Big Bang. En inglés es gran explosión, ¿no? Este de acá tuvo su acogeo porque al momento de poner antenas de radio, primero se inventaron las antenas y después los emisores de radio, ¿ya? Entonces, uno como inventor o ingeniero, cuando pone la antena, no espera oír nada, por lógica, porque no están las emisiones de radio. Entonces, si prendo, no voy a oír nada. Y dada la casualidad de las antenas grandes, prendieron los ingenieros y hubo un sonido de fondo. Entonces, a ese sonido de fondo se le atribuye la teoría del Big Bang, de la gran explosión, que hubo una cantidad de todo el universo que nosotros conocemos hasta ahorita, pero en el espacio de una cabeza de alfiler. Imagínate toda esa masa contenida y comprimida en esa forma. Y después explotó. A eso se le conoce como Big Bang. ¿Ya? La otra, la teoría inflacionaria. Ahí están los autores. Bueno, no es necesario para ti que te sepas de esto.
de Ok. los autores de cada uno, solo entender. La teoría inflacionaria dice que cuando explotó ya el Big Bang, algunos decían que no, explotó y se quedaron los planetas donde estaban, pero había astrónomos que veían que las galaxias se movían. Entonces, ahí vino la teoría inflacionaria, que el universo se dilata, mientras que la que no se movía se llama teoría del estado estacionario, que el universo explotó, perdón, el Big Bang explotó y se quedó tal cual. Pero ahora ya se sabe que los planetas se mueven. ¿Eh? Y la última, la teoría del universo oscilante. Estas se llaman teorías porque no está comprobado. Y esta de acá es un difícil de comprobar. Le dice que al momento en que se acabe nuestro universo va a comenzar uno nuevo. Y que nuestro universo, el que estamos ahorita, es el final de uno anterior. Entonces, este de aquí no hay una razón de probarlo en en un laboratorio para saber. Perdón, doctor, ¿cómo se llama esta teoría? ¿Universo La oscilante? última, oscilante, Ajá, ajá. ok. OSC, oscilante. ¿Ya? Esto de aquí es más por la teoría cuántica de que hay universos posibles. Más con eso se maneja, pero igual tampoco hay algo como comprobar. Ok, ¿Ves? doctor. Muy bien. Entonces, ya teniendo la idea de dónde viene el universo, tenemos estas partes de aquí, ¿no? A breves rasgos. En las nebulosas, lo que más abunda en el universo es el hidrógeno y el helio. Hidrógeno para hacer planetas y helio para hacer soles. Aquí tenemos unos cuantas estrellas, tipos de sol, ¿ya? Listo. Entonces, de estos componentes, al ser gas, por una presión, sea helio, sea hidrógeno, se hacen sólidos, ¿ya? No es de la noche a la mañana, sino que la presión de la gravedad y de la materia oscura hace que se hagan sólidos, dando lugar a planetas y a soles. ¿Listo? Y ahí Ok. viene otra pregunta, ¿de dónde vino nuestro planeta? ¿Sí? Entonces, de ahí se responde, si es que hay hidrógeno y a bastante presión, se transforma el hidrógeno en sólido. Una nube de hidrógeno se transforma en sólido, ¿ya? Y esta masa es incandescente. Entonces, toma millones de años para que el planeta se enfríe. ¿Listo? Eso pasa en cualquier planeta, ¿no? Ahora, viene otra pregunta. ¿Cómo es que una masa incandescente se originó la vida? ¿Ya? Entonces, al paso de años y al alejarse del Sol, un planeta se enfría por sí solo, pero nuestro planeta tuvo algo más, una ayuda. El hidrógeno que estaba en el ambiente perdón, del planeta se combinó con oxígeno que estaba formándose por microorganismos en esa época que no necesitaban de oxígeno, sino que lo botaban como desecho, ¿ya? Esa es una de las teorías que dice que la vida se formó aquí. Primero, este organismo botó el oxígeno y al momento en que estamos en esta de acá, en esta imagen, y al momento en que se une con el hidrógeno y la presión de ese momento en el planeta, comenzó a llover y el agua enfrió mucho más el planeta, ¿ya? Esa es la teoría de Oparín Alande, que dice que este microorganismo se desarrolló en el agua primitiva, ¿ya? Otros dicen, ¿cómo es que se va a desarrollar en el agua? Puede que haya venido de otro planeta, y esa es la teoría de la panspermia o teoría espacial, ¿sí? Dice que como el planeta sufre un montón de lluvias de esteroides y meteoritos, uno de esas piedras tuvo que haber tenido un microorganismo de otro lado, ¿ya? Y comenzó a crecer y igual pasó acá, formó el precipitado de hidrógeno y oxígeno para formar agua, ¿ya? Listo. Otros, un poco más escépticos, convencionales, creen en el creacionismo, ¿no? Ya sabemos que por la Biblia es de un ser superior que nos creó a su semejanza. Eso fue desde Aristóteles que se creía. Pero con el paso del tiempo han ido aumentando estas otras teorías. Y esta de acá, la generación espontánea que se quedó ahí a medias. ¿Qué decía? Un científico propuso de que a la carne podrida le crecían moscas, tal cual como está en el gráfico, ¿ya? Y esto de aquí fue desmentido por un científico que se llama Luis Pasteur, el que inventó la pasteurización de la leche, ¿ya? Luis Pasteur no se creía tanto de que de la carne va a salir moscas, sino que a la carne
ya en periodo de descomposición le puso un frasco encima, ¿ya? Y se veía que no se producían moscas. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Que una mosca venga, ponga los huevos y salgan las larvas y el resto de moscas. Entonces, esto de la generación espontánea se tachó por Luis Pasteur. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? La teoría de Alexander Oparin también se llama teoría química, ¿verdad? Perdón, no te oí. La teoría de Alexander Oparin también es la teoría química, ¿verdad? Ah, sí, ajá. Ese, ay, me olvidé de poner el gráfico. Eso de ahí se demostró por un experimento de Miller, donde recrea las condiciones del planeta, supuestamente, ¿no? Con los datos que se tiene, recrea que hay el hidrógeno, el oxígeno, metano y azufre. Entonces, con esto de aquí, con el calor que se emana en la Tierra, simulado con un mechero Bunsen, logra sacar aminoácidos. Entonces, como ya vamos a ver, los aminoácidos va a formar a la poste proteínas, que es una macromolécula. Y si tengo proteínas, ya sabemos los niveles. Puedo tener organelas. Y si puedo tener organelas, células. ¿Ya? Ok, Entonces, eso es listo. lo que Alejandro Parín pone en el libro, pero Miller en su experimento le comprueba. ¿Ya? Miller, Muy bien. el de los cuellos de cisne, las botellas de Eh, cuellos de cisne. ajá, exacto, Ok, con ese mismo. Ujú. listo, Listo, doctor. perfecto. ¿Alguna otra cosa? No, doctor, No, listo. perfecto. Vamos a la siguiente. Ahora sí que ya sabemos de las teorías de cómo se originó la vida en el planeta. Primero fue una célula, no puede salir de la nada un ser vivo multicelular, no hay cómo, ¿ya? Entonces, después, esto de aquí no se sabía nada de la célula hasta 1665, donde Robert Hooke y en 1674 y Anton van Leeuwenhoek, al mismo tiempo, bueno, casi no al mismo tiempo, sino que en países diferentes, el uno era holandés, Anton van Leeuwenhoek, y el uno era inglés, Robert Hooke, pusieron, Robert Hooke puso un pedazo de corcho de las botellas de vino en el microscopio y vio que había unos cuadritos como espacios parecidos a las celdas de los monasterios. Y de ahí viene en inglés, celda se dice cell. Y igual en español también, perdón, en inglés también se dice célula cell. Entonces, por celda se le dio ese nombre a ese espacio. ¿Qué le tenemos acá? ¿Ya? Ahí está ese espacio. El resto es otra estructura que vamos a ver de las células, células vegetales, ¿ya? ¿Cómo estaban lejos, no? Holanda y Leeuwenhoek en esa época, en 1665, 70, estaban lejos, solo se movilizaban con barcos. Entonces, para que llegue carta de uno a otro lado o que se puedan comunicar, no es como ahorita con un WhatsApp. Entonces se demoraba bastante. En esa época, 1674, Leeuwenhoek, sin saber nada del descubrimiento de Hooke, lo que hizo es coger unos vidrios. Él era mercader, entonces viajaba por todo lado y se inventó esto de aquí, el microscopio de Leeuwenhoek, que fue coger un tubo y poner dentro del tubo unas lunas, como las de los lentes, de diferente concavidad, convexidad, ¿ya? Y usaba principalmente para ver la tela, ¿ya? No era específicamente para ver alguna cosa microscópica, sino para ver la calidad de la tela. Como te digo, era mercader. Y en uno de esos viajes le dio la curiosidad de usar este aparato para ver qué tiene el agua estancada. Entonces le coge, le pone una gota y ve esto de aquí, ¿ya? Que él les llamó animalículos, porque tenía movimiento en el agua en ese experimento. Entonces, como veía que se movían y eran chiquitos, les llamó animalículos, ¿ya? Entonces, el descubrimiento de las células se les otorga a los dos, pero más a Robert Hooke porque estaba incluido en la ciencia. Antoine Leeuwenhoek no, por lo que era mercader, ¿ya? Listo. Muy bien. Él también propuso la ley de Hooke, que eso has de haber visto en física algún momento de tu vida, y estaba peleado
con Isaac Newton, eran de la misma época. Entonces, Newton no le podía ver a Robert Leeuwenhoek por la ley la ley de Hooke con los resortes, y también por el descubrimiento de la difracción de los rayos blancos en el espectro electromagnético. Por eso andaban peleados. ¿Ya? Listo. Vamos a la siguiente. En 1831, Robert Brown descubre el núcleo en las células vegetales. ¿Por qué es el núcleo aquí si este ya vio las células vegetales? Porque en el corcho todo lo que está hacia adentro, es decir, el citoplasma, las organelas y el núcleo, se resecan para hacer un corcho de botella. Mientras que el Robert Brown coge y hace un corte en las células de la raíz de una planta y le pone en el microscopio y ve el marco que también vio Robert Hooke, pero adentro descubre el núcleo, ¿ya? Y ahí se viene otra pregunta, ¿qué es lo que tiene ese núcleo? ¿Qué es lo que tiene la célula? ¿Ya? Entonces, cada uno de los que vamos a ver ahorita se preguntó qué es lo que tiene adentro y para qué sirve, ¿sí? Entonces, el primero, Purkinje, que ve qué es lo que está alrededor del núcleo, que es lo que más abunda. Entonces, ese líquido que parece un gel, le denominó protoplasma. Después le conocemos como citoplasma, ¿ya? No es más que agua en gel, nada más. Y también, ya vamos a ver en anatomía, las fibras de Purkinje, que también llevan su nombre, que son fibras propias del corazón, ¿ya? Schleiden y Schwann descubre en vegetales y animales están formados por células, ¿sí? Es un grupo de células que cumplen la misma función, ¿ya? Schleiden y Schwann. Schwann también se le pone a una célula que es de parte del sistema nervioso, que también vamos a ver en histología, las células de Schwann, ¿ya? Y en 1855, Virchow da uno de los postulados de las teorías celulares, que dice que toda célula proviene de otra ya preexistente, nada se genera de la nada, no como la teoría esta de la generación espontánea que vimos, sino que tiene que venir de algo más. Entonces, Virchow pone que una célula tenía que haber obligadamente existido para que dé otra, ¿ya? Y esa es una ley hasta ahorita. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Autor. No, Todo claro. perfecto. Eso, muy bien. Ah, acá. Aquí tenemos las teorías de la célula, ¿no? Una vez que ya se descubrió y se vio cuáles eran algunas de las funciones de los organelos, nos dan a conocer tres postulados de la teoría celular. Entonces, la primera de las que acabamos de ver, ¿no? De Schleiden y Schwann. Dice que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Si descubrieron que animales y vegetales están hechos de células, es la estructural. Es como si fueran bloques de un edificio. Eso quiere decir estructural. Y también nos dice que es la unidad funcional de los seres vivos. Es decir, que este bloque sirve para tal cosa determinado puesto que tenga, ¿ya? Ejemplo, la célula muscular tiene una diferente función a las células epiteliales del estómago, ¿sí? Es Perfecto. una función diferente tremenda, ¿ya? Este de aquí se le resume ya en bastantes libros de una sola. Es la unidad anatomo-funcional de los seres vivos. Y me dice lo mismo. La unidad anatomo-funcional, anatomo-estructural, funcional o fisiológica de los seres vivos, ¿ya? Y La no se célula. de la célula, ajá. Y no se hacen lío. Entonces, puede que en algunos libros antiguos le encuentres como dos y en los libros modernos le encuentras como una, ¿ya? No pasa nada. ¿Listo? La tercera, si es que encuentras como dos, la tercera es que toda célula procede de una ya preexistente, de acuerdo a Virchow, que lo que ya vimos, ¿sí? Son teorías celulares que se van a regir en todos los seres vivos. Y actualmente hay otra, que se llama dogma de la biología. Ya le quitaron de teoría celular, pero antes sí estaba. Se llama dogma de la biología. ¿Qué me dice? Que el ADN se transforma en ARN y produce proteína, ¿ya? ADN se transforma en ARN y produce proteína, ¿ya? Ese es el dogma de la biología, antes puesto como teoría celular, ¿ya?
Ya no entra porque los virus también hacen eso y no son células, ¿ya? Por eso le quitaron de teoría celular, ¿sí? Pero antes sí estaba. ¿Listo? Ok. Facilito. Vamos a la siguiente. Listo. Ahora sí que ya sabemos qué es una célula, quién le vio por primera vez. También se preguntaron qué otros tipos de célula hay. Entonces, principalmente hay dos, la procariota y eucariota. Procariota le dividimos en dos partes a la palabrita. Pro quiere decir antes de, ¿ya? Y cariota viene de carión con tilde en la O. Carión, que quiere decir núcleo, tilde en la U, núcleo, Listo. ¿ya? Unido, ¿qué quiere decir? Una célula antes del núcleo, ¿sí? Ok. ¿Cómo se le distingue? No es más, no es tan difícil. Al momento de que le vieron, vieron el ADN disperso en toda la célula. No tenía un lugar fijo, ¿ya? Por lo tanto, este no tenía una envoltura que le encapsule. A esta envoltura le conocemos como membrana nuclear. Entonces, la deficiencia de membrana nuclear hace que sea una célula procariota, ¿ya? Por lo general, son las bacterias. ¿Ya? Todos los tipos que vamos a ver de microbiología, que es otra materia, esas son las procariotas. ¿Ya? Ok, doctor. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. No, Hasta perfecto. ahorita. Ok. Todo claro. Muy bien. Vamos a la siguiente. La eucariota. Le dividimos a esta palabrita en dos. Eu quiere decir verdadero y cariota, ya sabemos, viene de carión, núcleo. Núcleo verdadero. En sí, ¿qué es lo que tiene? Membrana nuclear, ¿no? Es una membranita que envuelve el material genético, ¿ya? Y le tenemos en todas las células en casi más o menos la misma posición. Diferencia de los procariotas que ese se encuentra en cualquier lado, ¿ya? Eso es lo que hace la diferencia de una EU y una procariota, la membrana nuclear, nada más, ¿ya? Dentro de los eucariotas aquí tenemos distintos reinos. El reino vegetal de todas las plantas y algas marinas, el reino animal de todos los animales, sean vertebrados o invertebrados, el reino fungi de todos los hongos microscópicos y macroscópicos, es otra forma de decir microscópicos, azomicetos, y los macroscópicos bacidomicetos. ¿Ya? Esto también vas a ver en microbiología, más de estos de acá. Los azomicetos, Animal, fungi. los que nos dan enfermedad, ¿ya? ¿Algo me ibas a decir? Sí, los reinos son vegetal, animal, fungi, protista y se me fue el otro. El otro, el némora que está aquí, pero este que Nemora. presenta acá, es el procariota es némora. Ah, ya. Y el La protista, monera. algunos de los protistas también son en el procariota, están entre los dos reinos, EU y pro, los protistas. Listo, doctor. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Chévere. Listo, ahí estamos. Entonces, ya que sabemos ahora qué tipos de células, vamos a ver las más importantes, ¿sí? Bueno, la que más nos interesa es la célula animal, pero siempre hacen comparación con la célula vegetal. ¿Qué tiene esta con esta de acá? ¿Ya? Listo, entonces, una célula animal, la principal diferencia que se le ve es la membrana celular, esta de acá, la que te remarco con el color rojo, ¿ya? Ok. Esa de ahí no tiene, no es tan grande como la que tiene la planta, que es esto de color verde, que son tabiques. Eso se llama pared celular, ¿ya? Ok. En la planta pared celular, en la célula animal, membrana celular. Facilito, ¿ya? ¿Qué más? También tenemos aquí, no le he puesto, vamos a tener una gotita de agua acá, dentro de la, aparte del citoplasma, las células animales. Eso se llama vacuola, con V, vacuola, Ok. así está escrito, ¿ya? Mientras que en las plantas la vacuola es más grande, ¿ya? Porque esto sirve para turgencia, ¿ya? Para turgencia quiere decir que la célula se mantiene en su forma, no se colapsa. Eso quiere decir turgencia. Tiene su tono, ¿ya?
Nosotros tenemos la membrana celular y una, como un tipo de esqueleto adentro que también le mantiene la forma. Por eso no necesitamos tan grande la vacuola, ¿ya? Y es agua, ¿no? Solo es agua. Entonces, ¿esa agua de dónde viene? Es de todos los procesos que ocurren dentro de cada una de las células, que eso también vamos a ver, ¿sí? Siempre en alguna reacción se libera agua y esa se almacena en este, en esta vacuola. Sí. ¿Qué más tenemos? A los lados del núcleo, este de acá, justo del centro desde el núcleo, a los lados del núcleo tenemos unas endomembranas, así se le conoce en forma general, endomembranas, que se divide ¿Vale? en dos. El retículo endoplasmático rugoso, que es este de aquí, que se le ve con algunos como puntitos. Ok. Esos puntitos se llaman ribosomas, ¿ya? Retículo endoplasmático rugoso y la rugosidad le dan los ribosomas. Eso también vamos a ver qué función tiene. Y otro que no tiene los puntitos, que es el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Listo. La función del rugoso es producir proteínas, ¿ya? La función del rugoso es producir proteínas, Ya. mientras que del retículo endoplasmático liso, el que no tiene las bolitas, del liso, es la producción de enzimas, de enzimas. Chévere. Eh, Perfecto, Mm. ¿ya? Que son tipos de macromoléculas, nada más, ¿ya? Quiero ver. Ah, el aparato de Golgi que tenemos en rojo aquí y acá. El aparato de Golgi va a ser el encargado de cómo generar vesículas. Una vesícula no es más que una bolsa, ¿ya? Y esta bolsa va a estar lleno de lo que produce el retículo endoplasmático rugoso y liso. Porque fuera de la célula no puede aguantar esa proteína o ese enzima. Entonces le ponen una bolsita para que salga otra célula, ¿ya? Ok. Listo, ¿qué más tenemos por acá? En el núcleo está el ADN, pero Mitocondria. viendo más hacia adentro está el nucleolo, esta bolita de aquí, ¿ya? El nucleolo es ARNR, la R minúscula, ARN en mayúscula y la R última en minúscula, ¿ya? Eso es el nucleolo. ¿Y para qué me sirve el ARNR? Es para producir ribosomas. ¿Sí? Este se Ok. pliega y forma un ribosoma. Por eso tiene la R chiquita al final. ARN ribosoma. ¿Sí? Ok. Y ahí viene. Listo. ¿Qué más? A las mitocondrias, esto de azul, lo más importante en cada célula. Parece una chancleta vista por debajo. La función que tiene esta es producir energía. ¿Ya? La mitocondria. Producir energía. ¿Ya? Ok. Este de aquí, este proceso de producir energía, también le vamos a ver detenidamente cómo funciona, qué es lo que necesita, ¿ya? Y también en tu temario vi el origen de la mitocondria, ¿ya? Eso le voy a topar ahorita. El origen de la mitocondria, si le ves y le comparas con la imagen anterior, es una bacteria, ¿ya? Entonces, Ok. y tiene ADN propio, ¿sí? Aparte del núcleo, este tiene ADN propio, ¿ya? Entonces, se piensa que fue una bacteria que por protección se metió a una célula más grande, ¿ya? E hicieron simbiosis. ¿Te acuerdas qué es simbiosis? Sí. ¿Qué era? La simbiosis es el proceso en el cual un individuo se fusiona con otro individuo, por así decirlo, para generar, para asegurar su supervivencia, más o menos. Por ahí va, ajá. Le faltó una cosa. Pero si es que se separan, los dos mueren, ¿ya? Ok. Esa es la diferencia de simbiosis y de otras biosis que hay, ¿ya? Si es que se separan, muere tanto la bacteria como la célula grande. Entonces, ¿qué recibe el uno del otro? La mitocondria, si es que fue una bacteria, recibe protección de todo y nutrición de toda la otra célula, ¿ya? Y la otra célula recibe energía en forma de ATP, en mayúsculas, ATP, ¿ya? Eso es lo para hacer otras funciones más y desarrollarse de mejor manera la célula. Entonces, si es que se separan,
Si es que naciera una célula sin mitocondrias, esta célula ya no podría hacer sus funciones naturales. Ya dependemos bastante del ATP, tanto a nivel neurológico como muscular. No podemos estar sin ATP, ¿ya? Una Y pregunta, obviamente la otra muere, ¿no? No tiene de dónde sacar la energía. Necesita materia prima para hacer ATP, ¿ya? una pregunta, doctor. Las Sí. bacterias y los virus sobreviven de esa misma manera en nuestro cuerpo, ¿verdad? En las bacterias y los virus no. Como te dije, los virus no son seres vivos. Entonces, cuando entra una célula, eso también vamos a ver en inmunología, que es parte de histología. Cuando entra una célula, el virus se desnuda. ¿Y qué es lo que nomás tiene? Es una enzima a veces y ADN o ARN. Nada más, solo eso tiene. Entonces, lo único que hace el virus es buscar el núcleo y copiarse. Y después salen más virus, cualquier virus que este sea, solo que la célula va a ser diferente, ¿ya? Ok. Entonces, eso es lo Listo. que hace. La bacteria sí necesita nuestro ATP. Por ejemplo, las bacterias del intestino delgado se alimentan de lo que nosotros comemos. Obtienen ATP de lo que nosotros comemos, pero nos benefician en la digestión. Entonces, también es una simbiosis. Ajá. Ahí están esas bacterias del, como decía, el lactobacillus, Eh, todo este tipo de cosas, Eso ¿verdad? sí, ajá. En general no son solo bacterias, hay otros parásitos y hongos que están ahí y se llama eh, biota intestinal ahorita, ya no se le llama eh, flora, ya no, porque no hay flores en sí. Entonces es biota intestinal. Listo, perfecto. ¿Qué más está faltando de aquí? Estamos viendo ahorita solo partes así superficial. Después nos vamos a ir a lo profundo, ¿no? De los Pero, organelos. El centriolo, estos de aquí. Los centriolos son dos. Y el conjunto de estos, así como les englobo, se llama centrosoma. ¿Ya? Centrosoma está formado de dos centriolos en poco. ¿Ya? ¿Para qué me sirven? Es para unir el citoesqueleto. Van desde el centrosoma hasta la periferia de la célula. Y como dice el mismo nombre, citoesqueleto, como nuestro esqueleto va a darle forma y va a ubicar los organelas donde tienen que estar. ¿Ya? Esa también vamos a verle despuesito. Listo. De los centriolos, perdón, de los centriolos, en algunas células, estas se van a un polo de la célula, por ejemplo, si es que esta le queda más cerca este polo y se pega a la membrana celular y va a formar flagelos, que son las colas de los espermatozoides, por ejemplo, ¿ya? Es a partir de un centriolo, ¿ya? Y de otros, como los parásitos que vimos por acá, estos protozoos ciliados, también los centriolos se van a los extremos de la membrana, pero va a ser flagelos más pequeños. Y esos se llaman cilios. Ajá. ok, doctor. Eh, Hay bacterias también que hacen eso. Y nuestras propias células, por ejemplo, las células del intestino en borde en cepillo, tienen esos cilios para captar más la nutrición que está absorbiendo. ¿Ya? Ok, Esto doctor. que vimos ahorita tienen en común con la célula vegetal, ¿sí? Todito lo que vimos. Esto está acá, solo que en diferente cantidad, ¿ya? Otra Ok. diferencia, aparte de la pared que ya vimos, es este de acá, el cloroplasto, ¿ya? Eso no tenemos nosotros, ¿ya? ¿Para qué sirve el cloroplasto? Es para captar este color verde que tiene, es para captar la mayor cantidad de luz que pueda en el día y fabricar su propio alimento, ¿ya? Esto va a formar C6H12O6, que es el otro nombre de la glucosa, ¿ya? C6H12O6. Va a formar. Nosotros no tenemos con qué formar. Como no tenemos con qué, nos comemos a las plantas, ¿ya? Pero ellas no tienen boca, entonces generan el C6H12O6 y este se dirige a las propias mitocondrias que tiene la célula para producir energía, ¿ya? Entonces, por eso no necesitan nada más que sol. Vuelta a nosotros sí necesitamos adquirir de otro medio el alimento. Eso se llaman seres autótrofos. Nosotros somos, perdón, seres heterótrofos.
Nosotros somos seres heterótrofos porque conseguimos el alimento de otro lado. Mientras que las células vegetales, en forma general de todas las vegetales, son autótrofas. Y algunos procariotas también desarrollaron estos organelos, ¿ya? Listo, Ok. muy bien. El aspecto en que forman energía la célula vegetal es parecido al que nosotros vamos a ver en la mitocondria de la célula limal, ¿ya? Este proceso de acá nomás es el ciclo de Calvin-Benson para transformar luz en comida, en C6H12O6, que ese no es necesario que aprendamos acá. El otro proceso de obtener energía, eso sí vamos a necesitar bastante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? El otro proceso es el ciclo de Krebs. Exacto, una parte, ajá. Ok. Una parte es del ciclo de Krebs, porque son 4 pasos en sí. Uno de esos es el de Krebs. Ajá. Listo, Listo. doctor. Ya, perfecto. Ahorita que antes de pasar, el peroxisoma. El peróxido de oxígeno H2O2 o agua oxigenada en algunas células se forman como vacuolas chiquitas. No en todas las células animales, sino unas específicas tienen vacuolas más grandes, por ejemplo, las células de la inmunidad, los macrófagos. Le utilizan para, al momento de que cogen alguna bacteria, le matan en el instante con el peroxisoma. Esa es una parte de la protección, ¿ya? Ahorita que le vi. Los peroxisomas en la planta también tienen que tener sistema inmune. ¿Listo? Muy bien. De ahí creo que ya está. En los animales son los macrófagos y entonces en los vegetales los peroxisomas. No, no, los peroxisomas son de cualquiera de las dos células. Ah, ok. Ajá. Entonces, es una bolita de agua, pero de agua oxigenada. Ya. ¿Ya? Listo, doctor, ya lo entendía. Perfecto. Me interrumpes nomás, no pasa nada. Si Listo. tienes alguna duda. Y de ahí ya está todo. Vamos a la siguiente. No, ya se acabó. Listo.